Debido al éxito que han tenido estas jornadas de Palencia en el 2000 y sobre todo la conferencia de Juan Pedro Medina, pues lo que vamos a ofrecerles es esa segunda parte de lo que ofrecimos el otro día. Yo creo que es muy interesante y además es un año muy decisivo para la paz y sé que están deseando, debido a las peticiones que hemos tenido de agricultores, ganaderos e incluso gente fuera del sector. Yo creo que sin más les vamos a ofrecer esta segunda parte de la conferencia. Y ahora vamos a algo que también les pongo atención, porque esto es cómo se va a calcular su pago inicial con la gallina y que se va a calcular en 2015. Y, como les digo, la norma general es que los importes en 2019 tiendan a un valor uniforme de la región donde estén, a la media de la zona. Esta, si suponemos en el ejemplo esta zona, debe entender a esa zona. Cada zona ya les he dicho más o menos qué valores medios va a tener, pero después cada agricultor va a tener un importe de partida antes de convergencia en 2015, que se va a calcular como este resultado: importe que perciban en 2014 del pago único y las vacas, en su caso, con el 52-33% por el 0,56, dividido entre la superficie, el cupo de superficie, la de 2005-2013, la menor, y la superficie admisible. La admisible, si un señor tiene pasto, si tiene ganado, el pasto vale. Pero si un agricultor que en 2014 tenía 100 derechos y cobraba 10.000 euros y de esos 100 derechos tenía 80 hectáreas de cultivo y 20 de pastos, si en 2014 sigue declarando 80 hectáreas de cultivo y 20 de pastos, esos 10.000 euros se va a dividir entre 80. El importe va a tener la suerte que se le va a mantener. Y esto es algo que no podemos corregir. Nos gustaría haberlo corregido, pero el importe que perciba se divide entre la superficie que cumpla, excluyendo, en el caso de los agricultores, los pastos, si no tienen rega. Si es ganadero, por supuesto, los pastos valen. Pero también, para que no haya dudas, cuando se compara 13 y 15, se comparan las 100 hectáreas del 13, 80 más 20, con las que declaran el 15, que en ese caso solo serán las admisibles para el agricultor, que serán 80. Y por tanto, la división será 80 derechos, por supuesto, de más valor, porque estamos dividiendo el importe entre menos hectáreas. Y por tanto, probablemente, no siempre, este paisanito pues sería uno de los señores que estaría por encima de la media, y otros estarán debajo de la media. Esto es lo que se llama la convergencia de los pagos entre 2015 y 2019. Esto es una decisión de España para limitar que todos los pagos sean iguales, y ya les digo que esto no va a ser el principal problema. Va a haber gente que va a perder. En general, los que más intensivos, los sectores del vacuno de cebo, el vacuno de leche, algún ganadero de ovino caprino, esos son los que van a perder, no tanto los del regadío del maíz, pues si están preocupados, porque la región 16 de regadío es una región casi exclusiva del regadío en España y muy identificada con el maíz, por lo tanto no va a haber trasvases, no va a haber grandes trasvases, y aquí donde van a perder, como digo, son los más intensivos, algunos sectores ganaderos y también, por supuesto, algunos que tenían que perder más de lo que van a perder, que sean aquellos cuya superficie admisible sea menor, porque hasta ahora justificaban una parte de su explotación con pastos. Y tenían que perder más, y alguno de Soria, de esos que piden más, alguno tenía que perder más. Va a perder, pero no lo que tenía que perder. ¿Y quién van a ganar? Pues los que partan de importes más bajos de la media. En general, en primer lugar, se va a incrementar a los que estén por debajo del 90%, un tercio de la diferencia entre el 90% y su valor. Por ejemplo, si el valor es 100 y el agricultor tiene un valor de 60, 90 y 60 serían 30, crecerían 10 euros en 5 años. Entramos iguales, 2 euros por cada hectárea cada año. Y también se establece que el importe mínimo en 2019, el mínimo de un agricultor en una zona, será el 60% de la media. O sea, si la media es 100, el mínimo que ese agricultor que está muy abajo, el techo, sería el 60%. ¿Vale? Pero insisto,
aunque hay gente que va a perder el máximo es el 30%, en los importes medios pueden estar en el 12, 10, hay gente que pierde el 27%, gente muy intensiva, gente de cebo, gente que tenía mucho sacrificio. Y los que ganan, pues ganan el 3, el 4, si es muy limitado, ya les he dicho que entre 60 y 90, 10 euros solo. Es muy limitado. Esto no es el problema. Insisto que el problema son el modelo de pagos. Este es un dato real. Este es un dato de un ganadero que tenía 11.000 euros en pago único, que tenía 10 derechos, 10 y poco, declaraba 11 hectáreas, se me ha ido hacia... A ver si pasa. Declaraba 11 hectáreas, pero tenía 10 derechos, un importe muy alto, de más de 1.000 euros por hectárea. Esos importes procedían básicamente del ovino, 9.000 y pico euros venían del ovino, 1.000 y pico de las 10 hectáreas de cultivo, en una zona de Cerrato, probablemente. Este ganadero, estos importes que se van a integrar al pago único, el 56% son 6.300 euros. No tiene rega, ya no tiene rega. Ha vendido las ovejas, las ha vendido, pues, las ha podido vender en el 2014, pero también antes, ya no tiene rega, pero tiene tierras de cultivo, tiene 10, 11 hectáreas de cultivo y 6.300 euros van en el pago único. Eso le da un importe de partida de 563 euros por hectárea en una zona de Cerrato que ya les he dicho que va a ser 106, por lo tanto es uno de los que está por arriba. Y aquí les he puesto qué es lo que le va a pasar a este agricultor. Esto es lo que cobraba en 2013, 10.000 euros con modulación. Aquí está también, 10.200 euros, aplicada la modulación, el 10% aproximadamente. Y esto es lo que va a ir cobrando desde el 15 hasta el 19. Va a cobrar 9.260 y al final va a cobrar 8.000 euros. O sea, va a perder 2.000 euros. No va a perder tanto. Es más, en convergencia, básicamente pierde, pues se queda aquí en 5.300, pierde 1.000 euros, pierde 16%. Donde pierde, lógicamente, también es aquí, porque ya no tiene ovejas. Pero no pierde tanto, tiene suerte. Todavía va a tener hectáreas en 2019 en el Cerrato de 470 euros, porque si dividimos estos 5.000 de pago base entre las 11 hectáreas da 470 hectáreas de secano. Pero esto es así, a mí no me gusta, pero es insalvable. Pero es así porque también habrá gente que mantenga ovejas. Y si hubiéramos aplicado tarifa plana, pues este ganadero, en lugar de cobrar aquí 6.000 más el pago base, se hubiera quedado en 1.000 y pico euros más otros 500 del pago verde, en 1.500. Se hubiera pasado de 10.000 a 1.500. Era lo justo para este que ya no tiene ovejas, pero para uno que mantenga ovejas hubiera sido muy injusto. Y para preservar a los que tienen actividad agraria, este es el modelo de convergencia elegido en España. Les podría traer un modelo de remolacha, igual, y si les traigo uno de leche pasa lo mismo. Y tengo un ejemplo muy cerca de aquí, de una explotación que mantiene 200 vacas y de otra que las vendió en el 2012, y les puedo decir que el que las vendió en el 2012 pierde un 16% por la convergencia, pero el otro en convergencia también pierde, porque tiene más maíz y otras cosas, pierde un 10%. O sea, los que se van no pierden lo que tenían que perder, los que se quedan pierden menos de lo que tenían que perder, o más de lo que tenían que perder, pero en alguna forma, luego lo veremos, igual se les compensa con pagos acoplados. Bueno, como estamos ya muy cerca de 2015 y muy cerca, ya vamos a iniciar la siembra en 2015, por supuesto va a haber intercambios de parcelas, va a haber compras-ventas. Pues aquel agricultor que quiera comprar tierras y quiera que estos importes futuros de pago base se le asignen, tiene que firmar un contrato de compraventa en el que incluso una cláusula contractual por la cual el vendedor le cede el derecho de pago al agricultor. Y también a partir de 2015 el concepto de agricultor activo en todas las transmisiones va a ser muy importante. Las cesiones tienen que hacerse entre agricultores activos. Si arrienda tierras pasa lo mismo, solo cambia un poco el cómo se van a calcular los derechos y a quién se le asignan los derechos de pago base. Lógicamente, cuando es un arrendamiento es algo temporal, los derechos se asignan al arrendador, aunque será el vendedor el que los perciba cuando haga la solicitud. Bueno, va a existir, por supuesto, un mecanismo de reserva de derechos a partir de que haya derechos de pago base para los jóvenes agricultores, a partir de 2015, y también reserva de derechos, aun no siendo joven,
para agricultores que inicien la actividad agraria en 2015 o siguientes y se instalen en una explotación profesional como explotación prioritaria. Y además se les va a exigir permanencia. Los jóvenes prioritarios, pero también otros que no siendo jóvenes, vuelvan al campo y se instalen. Y también, por supuesto, por sentencia. Y, lógicamente, una vez que haya cesiones, una vez que haya derechos, habrá cesiones por ventas, por arrendamientos, por herencias, como el régimen actual, con peajes más simplificados, pero, como les decía antes, las cesiones, lo importante es que las cesiones solo valen para una misma región. O sea, que si yo compro un derecho de la región 5, tengo que asegurarme que tengo tierras en la región 5, porque si compro un derecho de la región 5 y no tengo tierras en el Cerrato, no me vale de nada. O si compro un derecho de regadío, tengo que asegurarme que tengo tierras en regadío. Y esto es distinto a la situación actual. Además de los derechos está el pago base, ahora que me estoy extendiendo mucho, que es un pago complementario al pago base, y aquí sí que les pongo muchas atenciones porque aquí sí que va a afectar mucho su decisión de siembra, mucho. Hay que cumplir con 3 requisitos: diversificar cultivos, mantener los pastos y un requisito de reservas de interés o enfoque ecológico. El pago verde es un complemento del pago base y aproximadamente es un 52% del mismo. Si el derecho vale 100, el pago verde serán 50, 52 euros más, o sea, la hectárea en realidad lleva 100 por el pago base, más 50, 52 por el pago verde. Si el derecho vale 200, el pago base el pago verde valdrá 100, 104 euros. Es importante, es muy importante. ¿Y qué hay que hacer para este pago base? Pues cuando haya que diversificar los cultivos, hay que justificar un número mínimo de cultivos en función del tamaño de la explotación. Si las tierras de cultivo, que son las tierras arables y los barrechos, son inferiores a 10 hectáreas, no hay que hacer nada. Si están entre 10 y 30 hectáreas, hay que justificar 2 cultivos diferentes, en el que el cultivo principal no puede ocupar más del 75, y si tienen más de 30 hectáreas de cultivos arables, que es muy frecuente, 33.000 agricultores de Palencia, tienen que justificar 3 cultivos diferentes, en el que el cultivo principal sea el 75, los 2 principales el 95, y por lo tanto el tercero o sucesivos tienen que representar al menos el 5%. ¿Y qué va a conseguir ese cultivo diferente? Pues cualquier género diferente botánico, trigo es diferente a cebada, a avena, a aveza, a girasol, a melones o a remolacha. Los cultivos de invierno y primavera, aun siendo de la misma género, también sean diferentes, por ejemplo, cebada de primavera y cebada de verano. Las tierras de barbecho también se dan cultivo y la hierba y otros forrajes también. Por lo tanto, desde este punto de vista, bastante sencillo y bastante simple sobre lo que inicialmente nos proponían. Los pequeños esto tampoco lo tienen que cumplir. Respecto a los pastos, he marcado en rojo los agricultores. Aunque los agricultores no reciban derechos por pastos, tienen la obligación de mantenerlos y, por supuesto, los ganaderos también. El mantenimiento se va a calcular como un ratio a nivel nacional. La superficie que se determine a nivel nacional en 2015 de pastos en relación a la superficie agraria útil tendrá un valor y ese ratio hay que mantenerlo. No podrá decrecer por debajo un 5%. Si decrece, hay un problema y una vez que esa superficie decrece, afectará a los agricultores individuales que hayan returado pastos. Evidentemente, los pastos que están en zonas sensibles, zonas Natura, zonas de la Directiva Hábitats, no son roturables. Esto yo creo que realmente no es un problema para España, no es mayor trascendencia. Y no nos preocupa el ratio, porque el ratio es un ratio nacional y, por lo tanto, aunque el agricultor no va a recibir derechos, igual no declara esos pastos que venía declarando, no va a tener consecuencias. Y, por último, en el pago verde hay otra práctica, que es que los agricultores que tengan más de 15 hectáreas de cultivo tienen que respetar unas áreas de interés ecológico. ¿Qué superficies se van a considerar de interés ecológico? Hay 4 grupos, que son las tierras de barbecho, un segundo grupo importante, que son las superficies que se destinen a cultivos que fijen nitrógeno, como las bezas, las alfalfas, las esparcetas. En este caso, no vale hectárea a hectárea, hay un coeficiente de 0,7
Por lo tanto, si se cumple con este caso, por cada hectárea de ese 5%, tendré que dejar 1,43, y por último hay otros dos tipos de superficies, que son las superficies forestadas y las superficies dedicadas a agrosilvicultura. Pero esto lo tienen que tener en cuenta al planificar sus siembras, muy en cuenta, los 3 cultivos, o los 2, y los cultivos fijadores de nitrógeno. Los jóvenes, a ver, sí. Los jóvenes, se me ha ido para atrás. Pues ya lo he dicho, tienen que tener menos de 40 años, y haberse instalado por primera vez en los 5 años anteriores a 2015 o sucesivo. Las ayudas hasta un máximo de 5 años, a contar desde la instalación, y el importe aproximadamente es el 25% de la media de la zona, si la media son 100, hasta un máximo de 90 hectáreas. Si se llega a ese máximo, y tenemos 100 euros por hectárea, serían 2.250 euros por hectárea, añadidos para este joven, que además este importe no converge. Este importe se mantiene fijo durante los 5 años a los que tiene derecho. Y los pagos asociados, que también para clasificar sus siembras es importante que los conozcan, porque aquí también va a depender si cobra más o menos usted. El comportamiento, se han elegido los sectores que se comportaban mal en el modelo de regeneración, los sectores que tienen riesgo de abandono y de necesidad de atender algunas formas, en especial aquellos ganaderos sin tierra, aquellos que mantengan derechos especiales que van a desaparecer en el 2015. ¿Y qué sectores? Pues principalmente, y esto fue un criterio compartido por todos, políticamente por todos, por el sector, las autonomías y el Ministerio, principalmente había que preservar a la ganadería, y por eso de estos 585 millones de euros, 490 van a la vaca nodriza, al vacuno engorde, al ovino, al caprino y a la leche. Y en sectores agrícolas tenemos la remolacha, 16,8, el arroz, tomate, frutos de cáscara, cultivos proteicos, y aquí es donde está la trampa que decía de las rotaciones, porque el Ministerio justificaba que un 2% se destinaba a cultivos proteicos, y no es así, esto es el 1%, y lo justificaba porque a estos 44 millones sumaba los 54 de rotaciones, pero eso era una trampa, no era cierto. Los 54 se quedan en La Mancha, en Aragón, o en algún caso en alguna comarca nuestra de Zamora, de Salamanca o de Ávila. Y por detenerme más en la remolacha, pues los agricultores que cultivan remolacha en el 2015, que tengan contrato de cultivo, van a recibir un pago, aquí está, que en la zona norte, se ha dividido en zonas, va a tener un valor 1, en la zona de siembra otoñal del regadío 0,75 y en la zona otoñal de secano 0,40. Aproximadamente en la zona norte, un valor ligeramente inferior a 500 euros por hectárea. Los agricultores de Castilla y León que siembren cultivos proteicos, entre los que entran las leguminosas, los guisantes, los altramuces, el girasol, la colza, la soja en su caso, o la camelina, van en zonas con rendimientos en secano o en regadío, en secano mayor de 10 toneladas de hectárea, o en regadío a excepción de la alfalfa al regadío no entra, recibirán un importe que para las leguminosas será de 60 euros por hectárea aproximadamente, y para el girasol en torno a 40 euros por hectárea, girasol o colza. En este caso, para las oleaginosas se limita a un máximo de 50 hectáreas por explotación. Bueno, hay una ayuda también asociada a las legumbres de calidad, igual que ahora, de 1 millón de euros, que lo pueden recibir por los agricultores que sigan sembrando lenteja pardina en Palencia. La ganadería, vamos a tener pagos a la vaca nodriza, a los 200 ganaderos de vacas nodrizas, los 125 de Palencia, por el hecho de tener vacas nodrizas sin derechos, no haber derechos, van a recibir un pago por cada vaca nodriza que haya parido los 18 meses anteriores y que cumpla esa condición, y además el 15% novillas también se admite, un pago que va a estar en torno, cada vaca, 95, depende del número de vacas que finalmente soliciten, pero en torno a esos 95 euros por vaca, sin derechos y sin límite por explotación. El vacuno de cebo, el vacuno de engorde, los terneros, pues cuando sacrifiquen un animal, puede ser un ternero, pero también puede ser un animal adulto, de hasta 24 meses, de 6 a 24 meses, si ha estado los 3 meses anteriores en la explotación, también van a recibir una ayuda, en principio el 80% lineal
y un complemento para los que ceben sus propios terneros del 20%, que oscilará entre 12 y 16 euros por animal sacrificado. El vacuno de leche, aquí me voy a detener un poquito más, también tenemos unos 220 ganaderos en Palencia de leche, unos 47 en zona de montaña aproximadamente y el resto en otras zonas. Aquí se diferencian los importes por las zonas. A las zonas de montaña van a tener un importe distinto a otras zonas. Aproximadamente yo lo calculo que las otras zonas van a tener un importe de 113 euros por vaca. En las primeras vacas, aquí sí que va a haber un límite, lo veremos, y 130 en montaña. Aquí las vacas tienen que tener más de 24 meses, lógicamente se va a verificar si entregan leche en algún momento, se van a recontar las vacas en 4 fechas de los primeros 4 meses del año y tienen que haber hecho entregas, como digo, en al menos 6 meses del año de la solitud. Aquí, esto es una de nuestras alegaciones que nos han atendido en parte porque la propuesta inicial del Ministerio es que las vacas de montaña cobraran 150 euros y estas se quedaban aproximadamente en 100, que era un importe muy parecido al actual. Con lo cual, siendo un sector que va a perder en convergencia, en pagos acoplados tampoco ganaba. Lo han subido un poquito y afortunadamente lo han subido un poco y también es positivo para nuestros rebaños que las 75 primeras vacas cobrarán el 100 y el resto, a partir del 76, el 50, pero todas vacas. Ahora solo cobraban hasta la vaca número 100, las 40 primeras el 100% y a partir de 41 cobraban la mitad. Pero a partir de 2015 serán las 75 primeras el 100 y a partir del 76 y hasta la que sea el 50%. En el caso de cooperativas o SAT, el cómputo será por socio. Aquí claramente todavía falta de incorporar, no sé qué hará el Ministerio, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, como hemos alegado. El caprino, el importe por cabra será hembra de más de 12 meses, se estiman 7 euros, para la zona de montaña un poquito más quizá que para la otra, pero en torno a 7 euros. Y el ovino caprino se estima un importe por oveja de 11 euros, por cada oveja de más de 12 meses a 1 de enero de 2015, el año de solitud, con un mínimo de 30 ovejas por explotación. Y un importe considerable. Y los que tengan derechos especiales, pues se les van a asignar unos importes similares a los de 2014. A los que tengan derechos especiales y les mantengan y no tengan ni una sola hectárea. Esto es importante. Por el momento que tengan una hectárea, todo su importe se va a las hectáreas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y antes les enseñé el amigo del ovino. Pues si ese amigo del ovino hubiera mantenido sus 400 ovejas a 11 euros, en lugar de cobrar 8.000 aquí, ven que se quedan en 12.000 casi, ¿no? Está por encima de 2013. O sea, el ovino, si se mantienen las ovejas, claramente es un sector que no va a perder si se mantiene el censo. No, el efecto de la convergencia lo va a contrarrestar con los pagos asociados. En el vacuno de leche tienen que darse más circunstancias e incluso me atrevería también a decirlo en el vacuno de cebo. En el vacuno de cebo quizá hay que tener una explotación importante y en vacuno de leche también ganarán los que tengan más de 100 vacas seguro. Los que estén en torno a las 100 vacas van a estar justitos respecto a la situación anterior o incluso van a perder. En mercado la volatilidad va a seguir existiendo, los mecanismos casi desaparecen y casi todo se confía a que los productores se organicen. Sí que hay mecanismos de gestión, ahí está el veto ruso y otras cosas, pero esto es gestión de crisis muchas veces sale de los propios pagos directos. De los propios pagos directos se detraen una cantidad para hacer frente a las crisis y por eso hay un anuncio de corrección para hacer frente a esa gestión de crisis en los pagos directos que haremos a partir de octubre el anticipo, ahí no habrá corrección, pero en diciembre sí, en torno al 1,5%. Y en mecanismos de mercado, pues lógicamente ya hace tiempo que Europa ha puesto por desmantelarlos. Intervención de trigo solo hay 3 millones de toneladas, las cuotas lácteas desaparecen el 1 de enero de 2015, o sea, les queda muy poca vida, menos de un año, el azúcar en 2017 habrá desaparecido y bueno, ahí quedará el viñedo residualmente con un sistema de autorización de plantaciones. Los mecanismos, como digo, desaparecen y queda todo en manos del poder. Y lo último que me queda, que ahí no voy a hablar mucho de desarrollo rural,
hemos enviado ya a Bruselas el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, periodo 2014-2020, lo enviamos en julio. Un programa que mantiene el gasto público total en los niveles actuales, 1.800 millones de euros para el periodo, donde el importe del FEADER crece respecto al periodo actual y donde, lógicamente, hemos hecho un esfuerzo en esta presentación de compromiso de la comunidad autónoma, porque hemos tenido que poner más fondos que el periodo anterior, porque el Ministerio nos va a poner menos. Pero al final, el total, que eso es lo que les importa a ustedes, el importe global serán 1.800 millones de euros para 7 años. Y en este programa, que está enviado y que está en análisis de la Comisión, pues lógicamente se van a contemplar las medidas agroambientales. A ver si pasa lo que ha pasado. Las medidas agroambientales, que algunas van a desaparecer. La medida estrella de agroecosistemas de secano se va a quedar reducida a una zona de áreas sensibles, la zona de la laguna de la Nava, en Palencia, y algo de Zamora. Pero agroecosistemas extensivos con carácter general no va a existir en el nuevo periodo. Y donde aparece alguna ayuda nueva, o hemos propuesto alguna ayuda nueva, como es una ayuda agroambiental al cultivo de la remolacha. Hay otras que van dirigidas a la ganadería y también tenemos un apoyo a las razas autóctonas en peligro y, por supuesto, habrá una parte para la agricultura ecológica que está fuera del epígrafe de agroambiente y clima. Y en cuestiones horizontales, pues la condicionalidad va a seguir existiendo, pero se va a simplificar en parte, se suprimen requisitos de los logos en depuradora y algunas notificaciones de enfermedades animales, se suprimen 8 normas en relación a las terrazas, la maquinaria, el mantenimiento de los olivos y, ayer lo decía Busadé, el aspecto principal a partir de 2015 es el agua. El agua, lo dijo Busadé, pues en Europa también están preocupados por el agua, pero en Europa el agua les preocupa mucho desde el punto de vista medioambiental. Tal es así que en las primeras propuestas que hicieron el reglamento no concebían que se pudieran dar ayudas a nuevos regadíos. Al final también se corrigió. En un futuro, en el programa de desarrollo rural, también habrá fondos para nuevos regadíos. Para nuevos regadíos y modernización habrá aproximadamente una dotación de unos 500 millones de euros para el nuevo periodo en el programa de desarrollo rural. Pero el agua, como decía Busadé, pasa a ser un problema principal. ¿Por qué? Por la contaminación de las aguas, por el uso y los acuíferos subterráneos. Una superficie de pasto se va a descontar las zonas improductivas y también cuando haya unas grandes masas de árboles o elementos arbustivos. Es lo que se llama el coeficiente de admisibilidad. Esto están muy preocupados en la Dehesa, pero ya digo que la Dehesa en teoría va a tener un tratamiento especial. Pero esto es una guerra que tenemos contra la Comisión. A Francia le han impuesto una sanción de 1.200 millones de euros. España no está definitivo, pero al menos se estima una corrección financiera de 300 millones de euros por el hecho de que cuando vienen las inspecciones comunitarias van a ver los pastos y se encuentran que allí donde decimos que son pastos, allí no hay más que arbustos donde no entran ni los jabalíes. Y así se lo explico para que lo entiendan. Y por eso Bruselas está muy cabreada con este tema, no solo en España especialmente, y hay una propuesta de corrección financiera importante y nos obliga a hacer algo o nos dice que en un futuro vamos a asignar más los derechos 2015 y que nos van a tener vigilados al máximo. El plazo para solicitud de 2015 se iniciará el 1 de marzo. Tenemos mucho trabajo que hacer. Los derechos y el valor provisional de cada uno de ustedes, provisional, ya más real, será en octubre de 2016, con el pago del anticipo, y los derechos definitivos, el valor, le tenemos que asignar antes del 1 de abril de 2016. Aquí será cuando sepan de verdad si cobran más o menos. Aquí tendrán una idea, pero aquí será la verdad. ¿Qué ha dicho? No, es el 15, anticipo el 15. Es 2016, que está mal puesto, está mal escrito, ¿vale? 2016. Y ya acabo con unas palabras de agradecimiento. Aquí está el presidente, pero yo creo que estas jornadas, en su 25 aniversario, en sus bodas de plata, como dice el propio presidente en el campo palentino
en la Fanega se llama, sí, ¿no? En la sección de la Fanega, fueron origen con estas personas, algunos ya muertos, y a las cuales hay que valorar: Lorenzo, Santiago, Donaciano, Alfonso, ahora Donato, y apostaron por ellas, y yo creo que son, y el auditorio lo merece decir, muy importantes. Y además también esto es fruto de una gran familia, la familia de Asaja. Estamos seguros que estas declaraciones hayan servido para orientar este nuevo modelo de la paz profesional en el campo, y precisamente en un año tan decisivo para esta, o de transición que podríamos llamarle, de la nueva paz. Bueno, no tenemos tiempo para más, y la próxima semana lo que vamos a ofrecerles es la conferencia que impartió Nieves Aparicio, esta investigadora del ITACIL, y así, bueno, pues podamos saber esa parte de las jornadas. Posiblemente entonces metamos alguna parte de precios y de una forma ya más normalizada del programa después de escuchar todas estas conferencias, ¿no? Solo voy a contarles que los precios andan el trigo en torno a las 29 pesetas el kilo, y la cebada nos han dicho que entre 27 y 28. El girasol y los rechazos han subido, pero la carne de vacuno de nuevo está un poco a la baja. Así que hasta la próxima semana, amigos, y bueno, yo creo que disfruten de este otoño de sementera ya.